Los albores de la intervención del Estado en la formación de sus ciudadanos, el énfasis tenía que ver con una formación más bien dirigida a generar ciudadanos en un nuevo régimen, que tiene que ver no con los regímenes monárquicos, sino más bien con los regímenes de carácter republicano. Y por lo tanto ahí el énfasis estaba puesto en entregar conocimiento respecto del Estado, respecto de cómo funcionaba el Estado, pero con los gobiernos, o en realidad con la dictadura, el énfasis la verdad es que estuvo puesto en entregar una concepción de la ciudadanía bastante restringida. Lo que tenía que ver con partidos políticos, lo que tenía que ver con democracia propiamente tal, fueron contenidos más bien ausentes. Y por lo tanto los gobiernos de la Concertación tuvieron que tratar de paliar esa falta de contenido y por otro lado también desarrollar más bien prácticas participativas. Y por eso el concepto que se acuña en estos gobiernos ya no es el de educación cívica, sino que más bien es el de formación ciudadana. El proyecto y la ley, digamos, 20.911, en su artículo único lo que hace es darle un giro, ¿vale? Y la apuesta está vinculada con potenciar o promover el desarrollo de una ciudadanía activa, lo que implica un giro hacia el proceso de humanización de las relaciones, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia que es radical. Hoy día la apuesta está fundamentalmente por darle este giro hacia las relaciones sociales y poder en alguna medida también contribuir en restablecer la densidad del tejido social que se ha perdido. Bueno, el Ministerio de Educación ha mandatado a las universidades chilenas, a varias de ellas, a muchas de ellas a lo largo de todo el país, para implementar la Ley de Formación Ciudadana y Derechos Humanos. Yo creo que es fundamental, como decías tú, fomentar los derechos humanos, educar en derechos humanos a los niños a partir de primero básico o del jardín infantil, ¿no? En donde podemos intencionar qué son los derechos humanos. Yo creo que para la mayor parte de la gente la pregunta es qué son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son la relación que mantiene el Estado de Chile en relación a los ciudadanos, a los civiles. Y nace, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos en el año 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretende este programa de formación ciudadana y derechos humanos? Pretende formar a los estudiantes en un ambiente democrático, ¿no? Que la escuela sea un espacio donde los niños aprendan, pero a través de la vida cotidiana, de las acciones que todos los días se ejecutan en el liceo. Para hacer una pequeña introducción de lo que es la formación ciudadana, tenemos que tener el contexto de que la sociedad ha cambiado notablemente. La globalización, los medios de comunicación han hecho de que la información sea inmediata y llegue de manera instantánea a los estudiantes. Es decir, la información que ellos quieran encontrar o lo que sucede en cualquier parte del mundo, ellos lo pueden saber en un momento a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, etc. Estos cambios también lo hemos visto en la realidad país, a través de la migración. Es decir, está cambiando la estructura del país a través de diferentes oleadas de migración, a través de colombianos, haitianos, desde hace muchos años ya peruanos, bolivianos, y es cosa de ver la universidad, por ejemplo, también hay mucho europeo, español principalmente. Entonces, la educación también ha cambiado, las necesidades educativas también han cambiado. Ahí surgen, por ejemplo, el informe del ORS, que busca que aprendamos a vivir juntos, o las competencias que promueve la OCDE a partir del año 2004, que habla de convivir con grupos heterogéneos. Ahora, indudablemente existe un déficit de participación en todos los ámbitos. El tema es cómo nosotros revertimos ese déficit de participación. Y es por eso es interesante lo que se ha hecho en el último tiempo, en términos de que las políticas en el ámbito de la formación ciudadana no apuntan solo al desarrollo de la participación institucional, la participación en partidos políticos, la participación en electoral, sino que fundamentalmente a promover la participación en todos los ámbitos, ¿eh? Y desde esa perspectiva es importante que los actores
sociales en general, los jóvenes en particular, tengan competencias que le permitan participar no solo de las elecciones, no solo siendo candidatos, sino que participar en la junta de vecinos, participar en el grupo cultural, participar en el grupo ambientalista o animalista, etcétera, etcétera. Y para eso necesitan desarrollar, no solo tener conocimiento, sino que desarrollar habilidades que les permitan participar como una habilidad, como puede ser las competencias comunicativas, por ejemplo. La capacidad de hablar en público, la capacidad de comunicar al otro, de comunicarse, perdón, con el otro, de entender al otro, y también una valoración respecto de la participación. Efectivamente, los derechos humanos también hablan de los derechos políticos y civiles, y que obviamente en la memoria de la gente están los últimos hechos de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar. Sin embargo, los derechos humanos son más que eso, ¿no? Son promover una educación, formas, prácticas de convivir en la sociedad, ¿no? A lo mejor si logramos instalar prácticas de respeto a los derechos humanos, vamos a tener menos bullying que en los colegios, ¿no? Porque el bullying se produce cuando un niño, por una diferencia que encuentra en otro, lo maltrata, ¿no? Porque no ve bien, porque usa lente, porque es más gordito. Bueno, ¿cómo aprendemos de pequeño que hay distintos tipos de personas? ¿Cómo aprendemos que hay, por ejemplo, distintos tipos de familia, ¿no? Que las familias no son todas iguales y que son todas respetables, ¿no? ¿Cómo aprendemos que las decisiones se toman por mayoría, no por imposición? ¿Cómo aprendemos a dialogar sobre los distintos temas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que este programa permite a los niños y a los profesores, ¿sí?, de los establecimientos educacionales aprender a relacionarse de una manera distinta. El estudiante debe desarrollar esta competencia de aprender a aprender y va construyendo su propio contenido. El profesor tiene que entregar la herramienta para que el estudiante desarrolle esta competencia de aprender a aprender. Es decir, por ejemplo, yo soy profesor de historia y geografía. Yo trabajo con fuentes primarias. Yo le entrego al estudiante diferentes fuentes primarias para que él vaya sacando conclusiones y vaya desarrollando un pensamiento analítico para posteriormente pasar al pensamiento crítico, en donde juzgue elementos de la historia en este caso. Para el caso de la historia, por ejemplo, el lenguaje pueden trabajar a través de noticias de actualidad en los diferentes contenidos y analizar estas noticias de actualidad para que saque el estudiante sus propias conclusiones. No imponer una visión sesgada que puede ser la del profesor, como lo propone, por ejemplo, o como lo critica la Isabel Toledo, Maguenzo y Gasmuri en algunos de sus textos científicos. Hay un autor, que es Pierre Bourdieu, que habla del hábitus, ¿cierto? Y él plantea, junto a Jean-Claude Basseron, plantean que la escuela fomenta un hábitus, un modo de ser y hacer que está mediado y condicionado por diferentes elementos. Ello es la década de los... este libro de la reproducción salió por ahí el año 79, la primera edición en español, pero decían que cuando el sistema escolar, el sistema educativo es más potente, cuando logra generar un hábitus, ¿ya?, un modo de ser y actuar que trasciende la esfera de lo escolar. Y ellos plantean en una lógica crítica, ¿cierto?, que el sistema escolar lo que hace precisamente es generar un hábitus que tiende a reproducir desigualdad, ¿vale? Eso que planteaban en esos años, creo yo, tiene mucho sentido, un gran sentido para los planes de formación ciudadana y el trabajo de construcción de ciudadanía desde la escuela. Porque si logramos promover y generar un hábitus, bajo este principio, digamos, de Bourdieu y Basseron, un hábitus dirigido a una construcción de ciudadanía activa desde el sistema escolar, este va a ser muy potente si logra trascender la escuela. Es decir, si logra permear los espacios familiares, los espacios comunitarios, los espacios recreativos en los cuales este niño, esta niña, estos jóvenes se desenvuelven. Si pensamos en que la escuela podía ser un agente que inculcaba un hábito que tendía a reproducir la desigualdad, podemos decir hoy día, sobre la base de esa teoría, que también podríamos promover un hábitus dirigido a la creación de una ciudadanía activa
que desde la escuela trascienda a las otras esferas de la sociedad. O sea, yo creo que vamos bien encaminados. Desde nuestra perspectiva, la ley 20.911 que impulsa la elaboración de los planes de formación ciudadana, que dentro de sus requerimientos nos exigen que esos planes de formación ciudadana sean construidos con la comunidad, desde la comunidad educativa, incorporando estudiantes, profesores, directivos, apoderados, funcionarios no profesores, nos enseña un derrotero y nos impulsa a realizar una construcción participativa. Chile y las universidades públicas tienen la obligación de implementar los tratados que Chile ha firmado, así como la educación pública. La escuela está obligada en las distintas asignaturas, ¿no?, a incorporar contenidos que hoy día están incluso, pero que los profesores muchas veces no están capacitados o muchas veces no saben cómo, porque nosotros en la universidad tampoco le enseñamos a nuestros profesores, a nuestros pedagogos, cómo enseñar derechos humanos, porque no tenemos la asignatura de derechos humanos. Entonces difícilmente un profesor cuando llega al aula va a poder enseñar derechos humanos cuando no ha estudiado derechos humanos. Al contrario, tiene una carga de prejuicios respecto del tema. Hoy día esto permite remediar en alguna medida y entregarle herramientas a los profesores para formar este plan de formación ciudadana y derechos humanos en cada una de las escuelas de este país. Yo creo que eso va a ayudar a generar relaciones de igualdad, de justicia, a emparejar la cancha, ¿no?, de todos los niños en la escuela. La Universidad del Biobío y todas las universidades públicas tienen un rol central al momento de promover una ciudadanía democrática, una ciudadanía intercultural. Por ejemplo, en la Universidad del Biobío llegan personas procedentes de todas las clases, niveles socioculturales del país, principalmente los más bajos. Nosotros estamos intentando instar a nuestros estudiantes a que sean participativos, que sean tolerantes, que sean respetuosos y sean responsables ante su futuro desarrollo profesional. Más que mirar hacia adelante, el cuándo ver resultados, yo apostaría por centrar la atención en el hoy. Es decir, es como pensar que los niños son el futuro de Chile. No, los niños son el presente de Chile, los jóvenes son el presente de Chile, los profesores son el presente de Chile. Por lo tanto, más que mirar, pienso yo, esto es una mirada muy personal en el marco del proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, pero también con este otro proyecto FON, es decir, soy más partidario de pensar en el hoy. Entonces, todo lo que hagamos hoy, nuestros planes de formación ciudadana, si son hechos desde la oficina de un profesor, no tienen sentido. Estos proyectos deben ser construidos por la comunidad, elaborados en conjunto. No solo debe ser el profesor de Historia y Geografía el llamado a trabajar el plan, que es una de las cuestiones que suele suceder. Tenemos que involucrarnos todos. Ahí ya estamos haciendo un acto de formación ciudadana, porque cada una de las partes, cada uno de los agentes asume la responsabilidad política de involucrarse en lo que acontece en su propia comunidad educativa. Padres, madres, apoderados, profesorado en general, estudiantes, asistentes de aula, auxiliares, todos debiesen contribuir en el modelamiento de este plan de formación ciudadana. Y ahí ya estamos dando un paso gigante. Y ahí ya estaríamos viendo resultados en el presente, ni siquiera futuro, en el presente. Porque como te decía recién, la ciudadanía no se enseña, la ciudadanía se vive.